Estamos en la página Beis Amud Beis 2b. Vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leer en la línea 2, 4, 6, 8, 10, 12, la número 13, donde hay un asterisco. Está justo en la mitad casi de la página, digamos, un asterisco. Amar Ula. Justo en este asterisco. Ok, acá. Ahí vamos a empezar a leer. Que es donde terminamos la vez pasada. Acá vamos a empezar a leer. Este tiene una Aleph, este tiene un asterisco. Son diferentes ediciones que es todo lo mismo. Omar Ula, dice Ula, es un sabio, dice Ula. Remez le'eidin zemimim minatoira minayin. Dice Ula, una alusión a la idea de testigos falsos, zoimemim, sí, ya hablamos varias veces que son testigos falsos en la Torá. ¿Dónde lo ves? O sea, ¿dónde está aludido el concepto de testigos falsos en la Torá? En cuanto Ula estaba diciendo esto, algún talmid, algún estudiante se levantó y lo interrumpió ahí. En el momento que estaba hablando, lo cortó y preguntó: ¿Remez le'eidin zemimim? ¿Alusión al concepto de testigos falsos? ¿Qué alusión? ¿De qué me estás hablando? Veaxiv, está escrito claramente, no es una alusión. Vasisem loy kasher zamam. Está escrito, le vas a hacer a los testigos como ellos intentaron hacerle al acusado. ¿Qué alusión? Alusión es cuando algo no está escrito y bueno, damos una vuelta para acá y para allá y decimos que la Torá está hablando de ese tema. Pero acá está escrito claramente. Entonces, ¿qué está diciendo Ula? Entonces el Talmud, como que se corrige, o Ula mismo se corrigió, esto tampoco hay forma de saberlo, y no importa. Y en realidad lo que Ula quería decir es lo siguiente: Remez le'eidin zemimim sheloikin minatoira minayin. ¿Cómo sabes cuál es la alusión? Porque esto sí no está escrito. ¿Cuál es la alusión de que los testigos falsos, que no les podemos aplicar el mismo castigo que ellos intentaron aplicarle al acusado, que esto era el tema que veníamos hablando, reciben latigazos? ¿Dónde sacaste eso? Mostrame en la Torá dónde está este asunto. No hay un versículo que lo diga, no lo vamos a encontrar en ningún lado porque no existe, y por eso Ula pregunta: ¿dónde está la alusión a este tema? ¿Cómo lo aprendemos? Minay, ¿de dónde lo sacaste? Entonces el Talmud trae unos versículos. Yo voy a leer los versículos como están acá, no los vamos a entender, pero no se pongan nerviosos. Vamos a leerlo en la Torá y ahí lo vamos a analizar. Pero digo simplemente para leer el texto. Dixiv, porque está escrito. Veitztiku es atzadik. Traduzco simplemente literal. A propósito, para que no se entienda, no se preocupen. Veitztiku es atzadik, van a declarar al justo inocente. Virshu es arraya, van a declarar al malvado culpable. Y el próximo versículo dice: y será que el que corresponde que le demos latigazos, pues le vamos a dar latigazos. Punto. Vamos al Humash. Vamos a dejar ahora la Gemara de lado. No tengo copias del Humash para cada uno, pero no importa. Lo voy a leer de adentro y va a ser más fácil entender desde acá cómo la Torá lo dice. Lo vamos a traducir en forma sencilla y después vamos a ver que el Talmud lo traduce de otra manera. Y de ahí vamos a sacar, en conclusión, lo que estamos buscando es de dónde aprendimos que los testigos que fueron declarados falsos y no se les puede aplicar el mismo castigo que ellos intentaron aplicar, pues les damos latigazos. Vamos a la Torá. La Torá estamos en Payos Kiseisei, Dvarim Chavhei. Dice así: Ki ie riv bein anoshim. Cuando hay una pelea entre personas, una discusión entre personas, un caso, Venig Shola Mishpat, se van a acercar a un juez, a un juzgado. Tenemos una discusión: me debe plata, te debo plata, ¿qué hacemos? Vamos al juzgado. Ushfatum, el juzgado los va a juzgar, el juzgado rabínico va a decidir qué pasa con esta gente. Y el texto dice, que esto es lo que copió el Talmud, Veitzdiku es atzadik, traducción literal sencilla, que no es lo que va a decir el Talmud. Los jueces van a declarar al inocente, al tzadik, digamos, al justo inocente, Veirishi es arraya, y van a declarar al culpable, vos debes plata, y chao, otra cosa. El juzgado va a declarar, el justo, digamos, el inocente, entre comillas, es el que le deben plata, y el culpable es el que debe la plata, por tomar un caso nada más. Próximo versículo: Vehaya, y será, im bin hako y sarraya, si hay que darle latigazos al malvado, vipiloy a shoifet. Entonces el shoifet, el juez, que esto lo vamos a estudiar mucho más adelante en esta misma Gemara, el juez lo va a tirar al piso, que no era así nomás, no lo tiraban al piso.
Veikou, y le va a dar latigazos. Bueno, y después sigue con otra cuestión. Suena, acá tenemos 4 palabras, que el Talmud va a empezar a jugar con estas 4 palabras. Lo que estudiamos acá suena que en cualquier caso, de cualquier cosa que haya 2 tipos discutiendo, se acercan al juzgado, ¿el resultado cuál es? Al malvado, al culpable, al que debe o lo que sea, pues le damos latigazos. Esto es lo que suena. Veitzdiku, el juzgado va a declarar tzadik, justo es a tzadik, al justo. Veirshiu, de la palabra raya, malvado, y van a declarar malvado al raya, al malvado, y automáticamente, latigazos. Es el próximo versículo. ¿Estamos? Ahora vamos al Talmud. Vamos a volver. Vamos a ver que el Talmud va a entender totalmente de otra manera este versículo. La línea empieza Behaya, in bin hako y sarraya. Así empieza la línea. Pregunta el Talmud, después de citar los versículos. Mishum, ¿ven dónde estoy? No. Ok, bien, entonces sí, ya está. Más fácil. Behaya. Acá. Mishum. Abajo de mi dedo. ¿Vos ves dónde estamos? Sí. Por acá. Acá, Mishum. Mishum. Es una pregunta esto. ¿Por cuánto que Veitzdiku es a tzadik, que declaramos inocente, el juzgado declaró inocente al justo? Veirshiu es a raya, y el juzgado declaró culpable al malvado. Por eso nada más, Behaya en Binaco y Sarraya, ¿le vamos a dar latigazos? Si un tipo debe plata, no le damos latigazos, lo hacemos pagar. No tiene nada que ver con latigazos, latigazos aplica a otra cosa. No tiene sentido. Entonces, esto debe ser leído de otra manera, dice el Talmud. Eidim, testigos, Sheirshiu es a tzadik. El Talmud está jugando con las palabras del versículo, la está dando vueltas, ¿sí? Vinieron un grupo, hay 2 tipos que tienen una discusión X, de dinero, por ejemplo. Fueron al juzgado, el juzgado declaró como tenía que declarar el juzgado. ¿En base a qué declara un juzgado? En base a testigos. Nosotros, jueces, que esto lo discutimos en la clase pasada también, que el juez solamente tiene lo que sus ojos ven, nosotros no sabemos, traemos testigos y bueno, de acuerdo a lo que dicen los testigos, las pruebas, qué sé yo, declaramos. Los testigos que dijeron que el que realmente, digamos, objetivamente, desde la perspectiva de Dios, hay uno que es inocente y uno que es culpable y él sabe. Nosotros, jueces humanos, no lo sabemos. Vinieron 2 testigos y declararon que el tipo que, objetivamente hablando, es inocente, es culpable. Mentiroso, ¿sí? Nosotros, jueces, no lo sabemos. Irshiu es a tzadik, al que realmente justo los testigos lo declararon culpable. Y nosotros, jueces, dijimos, bueno, el tipo este es culpable, ¿qué va a hacer? Y vinieron otros testigos, otro segundo grupo de testigos. Declararon que los testigos anteriores eran zoimemim, estaban en otro lado, nunca pueden haber visto este préstamo, etc. Veitzdiku es a tzadik, y declararon inocente al que realmente era inocente, al que anteriormente habíamos declarado culpable, ahora decimos que es inocente. De Medícara, por eso, desde el comienzo el tipo era inocente. De Shavinu Lehan Reshaim, e hicieron, ahora vamos a leer el Humash de vuelta, paciencia, hicieron que los testigos sean malvados. Y automáticamente Behayem Binaka esa raya. Será entonces, les vamos a dar latigazos. Vamos al Humash. Paciencia, miran con caras. Vamos de vuelta. Kihie, dice la Torá, cuando haya una pelea entre 2 personas y se acerquen al juzgado y lo juzgarán. La frase decía, Veitzdiku es a tzadik, van a declarar justo al justo, Veirshiu es a raya, y van a declarar malvado al malvado. ¿Quiénes son los que declaran? Justo al justo y malvado al malvado. Nosotros pensamos que la Torá estaba diciendo, los jueces van a declarar a un tipo justo y al otro malvado. Mira, el Talmud dice, no, acá no estamos hablando de jueces, acá hay un grupo de testigos que incriminan a un tipo o no, y un grupo de testigos que declaran inocente a un tipo que antes habíamos incriminado y declaran que el otro grupo de testigos eran culpables. Entonces vamos a leerlo de vuelta. Una vez que el juzgado juzgó, primero vino un grupo de testigos, lo llamamos el grupo 1, que eran los falsos. El grupo 1 declaró que el acusado es un mentiroso, es un esto, lo otro, etcétera, etcétera. Que objetivamente Dios sabe que este tipo no es culpable, es inocente. El grupo 1 de testigos los declaró culpables.
Vino el grupo 2 de testigos y declaró que los testigos 1 son Zaimemim, estaban en otro lado. Automáticamente, ese mismo grupo de testigos declara inocente al que antiguamente estábamos incriminando. El tipo que antes pensábamos que era culpable, automáticamente pasó a ser inocente, porque los testigos eran falsos, el grupo 1 de testigos era falso. Y esto es lo que la Torá está haciendo referencia. Hay todo un pedazo de la historia que la Torá ni siquiera la mencionó. El grupo 1 de testigos viene, dice que este es culpable. La Torá ni habla de esto. La Torá empieza su relato con el segundo grupo de testigos. Bitztiku es atzadik. Declararon inocente al que realmente era inocente. Porque si no el texto es como medio infantiloide. Declararon inocente al inocente. ¿Y qué tenés que declarar? Si ya es inocente, ¿qué lo vas a declarar inocente? Ya sabemos que es inocente. Es como medio tonto el texto. Por eso el Talmud lo saca de su sentido literal, que en el mundo del pshat, de sentido literal, no está nada mal. El texto es un texto y ya está. Declararon inocente al inocente, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero en el mundo del drush, que es lo que está haciendo el Talmud, estamos hablando de otra historia. Claro, el concepto de inocente dialoga con un concepto de culpable previo y presupuesto. Sí, correcto. Había un culpable, un tipo que había sido declarado culpable. Y ahora viene un grupo de testigos y declararon a este, entre comillas, culpable, inocente. Veirshiu esa raya y declararon malvados a los verdaderos testigos malvados. El grupo número 1 de testigos son malvados. Entonces, ¿qué hacemos con estos tipos cuando no podemos aplicarle el castigo que ellos vinieron a infligir en el acusado? Próximo versículo, ves, en Binaco y Sarraya, le vamos a dar latigazos. Como no está escrito, por cuanto no está escrito en forma literal de esta manera, Ula decía, el sabio en el Talmud decía, remes, esto es una alusión. No está escrito así, es una alusión. ¿Se entiende? Avanzamos. El Talmud tiene una pregunta muy interesante. Muy, muy interesante. Estamos en la primera de las líneas largas. Ven que hay líneas cortas y largas. La primera de las líneas largas, la tercera palabra. Tipo y clay, miloi sane. Ahí termina la pregunta. Tipo y clay es, lehafi, que es como sacar. Está relacionado con afikoiman también. Sacar. Apikuman, en Pesach, no tiene nada que ver. Pero tipo y clay es sacar. Vos me querés aprender, el Talmud le pregunta a Ula, vos querés aprender que le damos latigazos a los testigos que son falsos, Zeimemim, por toda esta historia de estos versículos que los podemos leer de otra manera. Muy bien, pero yo te puedo aprender esta misma idea de otro lado. De otro lado. Y cuando tenemos varios lugares de donde podemos aprender la misma idea, es clásico en el Talmud que pregunta, ¿y por qué lo aprendés del lugar 1 si lo podés aprender del lugar 2? Y encima, en este caso, el lugar 2 está claramente escrito. ¿Qué me tenés que andar dando vueltas con los versículos y sacarlos de su sentido literal? Cuando está escrito, ¿qué volteretas tenés que dar? ¿Dónde está escrito? Los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es Loisan Ebreaja et Shaker. No prestes falso testimonio. No prestes falso testimonio. ¿Por qué no lo aprendemos de ahí directamente? Que recibirían latigazos. Responde el Talmud, una clave, una idea clave, concreta, importantísima. Mishum dehave lav she'en boy maise. Mejor lav she'en boy maise en loikin alav. Punto. Porque esta prohibición de los 10 mandamientos, estás cansada. Esta prohibición de los 10 mandamientos es una prohibición de la Torá concreta, es una de las 613 mitzvot y es una de las 365 prohibitivas, pero no tiene acción. Son palabras nada más, no tiene acción. Y toda esta es la regla, el klal se dice en hebreo, por eso la confusión. Klal, la regla es, y la vamos a ver montones de veces, toda prohibición que no conlleva una acción no tiene latigazos. La Torá te puede castigar si vos haces algo, pero si vos no haces nada, no te pueden castigar. Y en este sentido, Dibur, el hecho de que ellos hablaron y prestaron falso testimonio, fueron hasta el juzgado y dijeron, qué sé yo, no se llama una acción, se llama palabras, y por palabras solamente no te puedo dar latigazos. Tendrá algún otro castigo, ok, pero no latigazos. El juzgado aquí abajo no puede dar latigazos. Entonces, ¿por qué no aprendemos? Volviendo a la cuestión, ¿por qué no aprendemos
que los testigos que son declarados falsos, zoimemim, y no se les puede aplicar el mismo castigo que ellos quisieron aplicar, les damos latigazos. Lo aprendemos de esta frase en la Torá: Vitztiku es al tzadik, Virshiv es a raya, declararon inocente al tzadik y culpable al raya, que está hablando de testigos, no del juzgado. No del juzgado, está hablando de testigos que declaran que el tipo que antes pensábamos que era culpable es inocente, y los testigos son los culpables, y les damos latigazos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos a avanzar con otro tema. Está relacionado con el anterior, pero es otro tema. Tanu Rabbanan, estamos en la segunda línea de las largas, una línea, en la mitad de la línea, hay una taf y una reish. Esta es una palabra clave también en el Talmud. Tanu Rabbanan, me enseñaron nuestros sabios. Esto es una braisa. Yo ya había comentado que braisa es todo aquello que quedó fuera de la Mishnah. Y la forma de darse cuenta que es una braisa es porque dice Tanu Rabbanan, es la forma de introducir una braisa. Tanu Rabbanan. Arba dvarim nemru be'edim zoimemim. 4 cosas fueron dichos sobre los testigos falsos. Eidim zoimemim. 4. Ahora vamos a ver. Ein nasim ben gerusha ben hadutza. No se vuelven ellos automáticamente hijos de divorciadas e hijos de mujeres que hicieron esta jalitzá, este procedimiento para deshacerse del casamiento levirato, como lo aprendimos en la Mishnah. La Mishnah mencionaba esto. Y de vuelta, si las madres de estos testigos no eran divorciadas, porque hayan testificado contra un Cohen que su madre sea divorciada, no significa que nosotros los vamos a hacer a ellos mágicamente hijos de divorciadas. No existe eso. Ven goylin le ale miklat, y tampoco son exiliados a una ciudad de refugio, como lo aprendimos en la Mishnah también. ¿Por qué el Talmud trajo esta braisa? Porque ahora hay 2 casos nuevos que antes no conocíamos. No estaban en la Mishnah, están en la braisa, que son casos de vuelta, a los cuales no podemos aplicar el mismo castigo que les aplicábamos, que ellos le querían infligir al acusado. Pregunta, antes de inclusive de ver los casos, ¿por qué no están en la Mishnah esos casos? Porque hay 2 casos más, X y Z. ¿Pero por qué X y Z no están en la Mishnah? Porque en realidad X y Z vamos a ver que no se aplica exactamente el mismo castigo. Ahora vamos a ver. Próximo caso nuevo, Ein meshalmen es a koifer. Ahora explico esto, ¿sí? No pagan, koifer literalmente significa expiación. Ahora voy a explicar qué es. Ein meshalmen es a koifer. No pagan la expiación. Ve ein nimkaren be eved ivri. Y tampoco son vendidos como esclavo judío. Ahora voy a explicar, ¿sí? Primero terminamos la braisa. Mishum Rabbi Akiva Omru. En nombre de Rabbi Akiva dijeron. Af, también, un quinto caso. Además, ein meshalmen al pi atzman. No pagan, traducido literal, no pagan por su propio testimonio. El Talmud va a analizar cada uno de estos casos, así que paciencia. Primero, ¿de qué están hablando esos casos? Los primeros 2 ya los conocemos. De Ben-Gerusha Ben-Halutza, hijo de la divorciada, el tipo que se va al exilio porque mató a alguien sin querer. ¿Qué significa koifer? ¿Qué es la idea del koifer? Que esto lo vamos a ver en toda la página, así que es importante explicarlo. En la Toira hay un din, hay una ley, donde hay un toro, short. El toro de repente cornea a otro toro, cornea a una persona incluso, etc. Y hay varias leyes que se aplican a este toro. Básicamente se dividen en 2. Si el toro este es tam significa simple. Simple quiere decir que es un toro tranquilo, un toro que estaba todo bien con ese toro. Y de repente, ¡pum!, se le pintó cornear a alguien. ¡Qué raro! No es normal. Los toros no andan corneando gente, o cosas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sea un shora muad. Muad significa acostumbrado a cornear. Si el toro este ya corneó 3 veces a la misma tipo de cosas, qué sé yo, ve una oveja, la cornea. Ve una oveja, la cornea. Ve una oveja, la cornea. 3 veces lo mismo. Quiere decir que el toro este automáticamente se transforma en una categoría diferente de toro, que se llama shora muad, toro acostumbrado a cornear ovejas.
Porque una cabra no cornea. No sé, se la agarró con las ovejas el toro. Bien, en la Torá se habla mucho de esto, acá está lleno de este tema. Largo tema. ¿Qué pasa si el toro este es muad, es un toro acostumbrado, digamos, y cornea a un tipo y lo mata? Cornea a un tipo y lo mata. Existe una paréntesis, no es de lo que estamos hablando, existe una cosa que se llama Shora Niskal, un toro que también se discute en Babacam, un toro que es apedreado, lo matamos al toro este. ¿A qué toro matamos? A un toro que mata a una persona. Lo matamos. La pregunta, todo esto entre paréntesis, la pregunta es ¿cómo va a ser Muad? ¿Cómo se va a volver acostumbrado a matar gente si la primera vez que mató a una persona lo matamos al toro? Nunca va a llegar a cornear 3 tipos. ¿Cómo corneó al cuarto? Y la respuesta es, no hubo testigos, o no hubo forma de juzgar este caso, y por lo tanto el toro siguió corneando y siguió matando gente. Ahora bien, el toro este, del cual estamos hablando, no es un toro, cerramos paréntesis, el toro este no es un toro salvaje, es un toro que le pertenece a alguien. Un toro salvaje es un toro salvaje, ¿qué vamos a hacer? ¿Corneó a alguien? ¿Qué crees que haga? Pero el problema es cuando le pertenece a alguien, tiene dueño el toro. Y vos como dueño de tu toro, tendrías que cuidarlo. Y más aún, si vos sabés que el toro anda corneando gente. ¿Qué pasa entonces, volviendo a la cuestión, qué pasa si tu toro corneó a una persona y la mató? Al toro lo matamos, con testigos, al toro lo matamos. Pero ¿qué pasa con el dueño de este toro? A través de su propiedad terminó muriendo un tipo, literalmente, se murió alguien. O sea, la Torá dice tiene que pagar koifer, tiene que pagar un dinero, que ahora vamos a discutir cuánto es y cómo lo analizamos, no en todo su detalle porque esto está en otro lado en el Talmud. Pero vamos a discutir un poquitito por lo menos, para disfrutar de la vida hay que discutir. ¿Koifer sería ese dinero? Sí. Que viene de la palabra capará, que la discutimos la vez pasada. Capará es expiación, limpieza, algo así. El koifer es este dinero que tiene que pagar el dueño de este toro, porque su propiedad, su toro, mató a una persona. ¿A quién se le paga? Obviamente no a la persona porque se murió, se le paga a los Yershim, como es, a los herederos de esta persona. Pero bueno, acá la cuestión es, ¿cuál es el caso? El caso que la Mishnah está diciendo es, un grupo de testigos vinieron y declararon que vieron que este toro corneó y mató a un tipo. Vino otro grupo de testigos y declararon que el grupo número 1 de testigos en realidad nunca pudieron haber visto cómo el toro de fulano mataba a alguien porque ellos estaban en otro lado en ese momento, cuando se dice que el toro de fulano mató a alguien. Zoimemim. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Los testigos estos quisieron hacerle pagar a fulano koifer, sea cuanto fuere que es, y ahora fueron declarados falsos. Pero podríamos pensar, le hacemos a ellos como ellos quisieron hacer y que paguen koifer. Viene la Braisa y dice no, ein meshalmen esa koifer, no pagan koifer. Vamos a ver por qué más adelante, pero no pagan koifer. Este es el caso de koifer. Segundo, sería en realidad el cuarto caso de la Braisa, ein nimkarim be'eved ivri, no son vendidos como esclavo judío. En la Torá hay 2 tipos de esclavos. El más simple, hoy en día no hay ninguno de estos, ¿sí? Nadie venga a decir que el judaísmo, que los esclavos, hoy en día no se aplica todo esto, ya, otra cuestión. En la Torá en sí se discute 2 tipos de esclavos. Esclavo gentil, como los esclavos que se vendían en los mercados, ¿sí? Uno iba al mercado, le miraba los dientes, yo qué sé, esclavo gentil. No estamos acá para discutir si está bien, si no está bien, es otro mundo. Y está el esclavo judío. ¿Qué es el esclavo judío? De vuelta, el esclavo gentil es el que se compraba en el mercado. El esclavo que te pertenecía el cuerpo de esa persona, lo que no quiere decir que se lo puede matar de ninguna manera, no, pero es otra discusión. El esclavo judío era un tipo que robó, por ejemplo, que es el caso que vamos a ver. Es un tipo que robó, lo engancharon, ¿cómo es ahí en la película? Robó, sí, ahí está. El tipo que robó, lo atraparon. Ahora el tipo tiene que pagar lo que robó. Y no tiene para pagar. ¿Qué hacemos con este tipo? Se vendía, el juzgado en realidad, lo vendía como esclavo para pagar el dinero que corresponde que pague. Este es un Eved Ivri. Hay otro caso de Eved Ivri, que no es el que se está discutiendo acá, que es un tipo que no tiene de qué comer.
está muerto de hambre, y esto es lo peor de toda la historia, la Keilah por alguna razón no lo ayuda, la comunidad donde vive, qué sé yo, bueno, se vende a sí mismo como esclavo para comer, literalmente. Pero no es el caso que estamos hablando acá. Porque no hay testimonio, no hay testigos, no hay nada ahí. Acá estamos hablando de un tipo que robó y sí, hay un caso, un juicio, jueces y testigos, etc. Bueno, se probó que este tipo en realidad no robó o tenía para pagar, alguna cosa así, porque los testigos falsos decían que robó o que este tipo no tiene para pagar. Se probó falso, ¿qué hacemos? ¿Los vendemos a los testigos? Porque ellos venían a declarar de manera tal que el resultado iba a ser que al hombre este lo vendamos. No los vendemos. Einim Karen Bebe Dibri. Quinto caso, Rabbi Akiva. Hay una regla en el Talmud, Moide Biknas Potur, que también está en Baba Kama, ampliamente. Una persona que reconoce una multa, automáticamente está exento de pagar esa multa. ¿Qué es una multa? En la Torá hay muchísimos casos en los cuales la Torá te manda a pagar más de lo que del daño que vos hiciste, o a veces menos del daño que vos hiciste, pero te manda a pagar igual. ¿Estamos? Por ejemplo, hay una diferencia fundamental que lo vamos a ver más adelante, un poquitito más en detalle, igual es muy, muy escueto porque este no es el lugar en el Talmud donde se discute esto, pero aparece acá. Hay dos tipos de, entre comillas, mamon, dinero. Mamon en hebreo es dinero. Hay dos tipos de dineros en estas cosas que estamos hablando. Un dinero es una deuda, por ejemplo. Yo tomé prestado de él 100 pesos. Pues ahora yo le debo 100 pesos. Es una deuda. Un dinero que yo tengo que pagar. Otro tipo de dinero se llama knas, multa. No es una deuda que yo tengo que pagar una multa. Yo puedo llegar a transformar en algún juzgado una multa en una deuda, perdón. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Yo le hice un daño a él. Si yo le hice un daño a él, el juzgado determina que yo tengo que pagar una multa por el daño que hice. ¿Qué diferencia hay entre mamon y knas, entre dinero y multa? Una deuda no termina de existir hasta que la pagues. Nunca caduca la deuda, no existe caducar una deuda. No prescribe la deuda. Knas, una multa, sí. Una multa puede prescribir. ¿Cómo? Yo puedo ir al juzgado, vamos a ver un caso, yo puedo ir al juzgado y declarar que yo fui culpado por una multa en otro juzgado. Automáticamente estoy exento de esa multa. Lo vamos a ver por qué. Ciencia suena raro y suena injusta, yo qué sé. Vamos a ver por qué. No se preocupen, el Talmud mismo acá lo va a discutir esto. Pero esta es la diferencia entre mamon y knas. La deuda no prescribe nunca, siempre vas a tener que pagar. Existe el shviz, el séptimo año, ahora en ese momento existe prescribir deudas también. Pero no es el momento ahora para discutir, incluso la Gemore más adelante va a hablar también de shviz, del séptimo año. Pero el punto es, esa es la diferencia que nosotros necesitamos entender entre dinero mamon, como deuda, que no prescribe, y que siempre es igual. Si yo tomé prestado 100 pesos, pues yo voy a tener que devolver 100 pesos. No hay intereses, que es otro mundo que no tiene nada que ver con lo nuestro ahora. No existe ribis, intereses en el judaísmo. Por el otro lado, knas, una multa, puede ser más o puede ser menos. Puede ser la mitad del dinero, puede ser el doble del dinero, puede ser arba hamishim, 4 veces el dinero, 5 veces el dinero. Hay diferentes tipos de multas, que ahora en ese momento para todos los detalles. ¿Estamos? Entonces Rabbi Akiva viene y dice, Rabbi Akiva dice, hay un quinto caso que no se aplica a los Eidim Zememim, a los testigos falsos, cuando el testigo falso declara por una multa. No pagan cuando ellos mismos declaran sus propias multas. ¿Hasta acá estamos? Vamos a empezar a analizar estos casos ahora. La línea empieza Atzman, 2, 4, la quinta línea de las líneas largas. Empieza así, Atzman. Y el Talmud va a empezar a analizar ahora cada uno de estos 5 casos, de dónde salieron. Porque es muy linda la Braisa lo que dice, pero la Braisa no dice por qué, simplemente lo declara. Nosotros queremos saber por qué. Ese es todo el concepto de Gemara. ¿Por qué? El hecho de que los testigos falsos no se vuelven automáticamente hijos de divorciada o de halutza, que de Ambrán, esto ya lo analizamos. Ya está, ¿cuántas veces crees que te lo copie? Ya lo dijimos esto. Punto. Próximo caso. No son exiliados a una ciudad de refugio, que de Ambrán, ya lo analizamos este también.
¿sí? El caso de Ben Shlomo Halutza estaba en la página anterior. Perdón, Vasisem Loy, a él le vamos a hacer y no a su descendencia. Entonces no se puede volver hijo de divorciada. Y el caso de la ciudad de refugio, Huyanus, él, el acusado, digamos, se va a escapar a una ciudad de refugio y no a los testigos. Ok, ya, digamos, el Talmud lo analizó. Ahora viene el análisis de los otros casos que no los vimos hasta ahora. La línea empieza que de Ambran. De Ein Meshalmen es a Koifer. Esto es clásico. El Talmud cita el pedacito de Braisa o Mishnah que quiere analizar y empieza el análisis. No pagan, fíjense, es interesantísimo, no hay puntos, no hay comas, no hay nada. Hay que ponerle cabeza nomás para saber dónde empieza la frase y dónde termina. Vein Meshalmen es a Koifer. No pagan el Koifer. Ya explicamos que era Koifer, este dinero que tiene que pagar el dueño del toro corneador que mató a alguien. Casabrei. Yo te voy a explicar el Talmud. Esta opinión de que los testigos falsos no pagan el koifer es porque opinan kufra kapara. Opinan que el koifer, el dinero que paga el dueño del toro, es kapara, es una expiación para él. Porque su toro es quien mató a alguien. El tipo este tiene que expiar. La Toira, cuando la Torá habla de esta ley, es interesante. La Torá dice, Vegambe alav yumas. Al dueño del toro, la traducción literal es, será muerto. El dueño del toro será muerto. Suena como que si tu toro mató a alguien, te matamos a vos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, veremos, pero básicamente suena eso. El Talmud no lo entiende así, de ninguna manera. Rashi tampoco dice eso. El Talmud lo entiende que es misa b'yedei shamayim, es muerte celestial. El cielo se va a ocupar de vos. Paréntesis, ¿qué significa eso? En la época del templo, hoy en día no es así, en la época del Beis Hamikdash hay dos castigos espirituales, digamos, que la Torá tiene. Hay castigos materiales, latigazo, muerte, pagar. Hay castigos espirituales, son dos. Uno se llama misa b'yedei shamayim, muerte celestial, y el otro se llama kares. Traducción literal es como recortado. En la época del Beis Hamikdash, la gente que tenía misa b'yedei shamayim se moría a los 60 años. Llegaba el tipo, cumplía 60 años, ¡pum!, se moría. ¿Por qué? Porque el cielo lo mató. El tipo que tenía cares se moría a los 50 años. Llegaba a los 50 años y el tipo se moría. Hoy en día no es así. ¿Por qué no es así? Estamos en Golus, estamos en exilio, la presencia de Dios está oculta. Eso ya fue una clase de Hasides, no tiene que ver con qué mano. El punto es que el tipo, dueño, cerramos el paréntesis, el dueño de un toro que corneó y mató a alguien, el castigo que la Torá le aplica es muerte celestial. O sea, nosotros acá abajo, juzgado terrenal, podemos hacerle pagar, que eso es lo que la Torá dice, pero no más que eso. Y ese pago se vuelve una capara, esto es lo que está diciendo el Talmud acá, se vuelve una expiación porque a través de este tipo murió alguien. Y es algo grave, una muerte. Entonces, dado que continuamos el texto, Casabre Kufra Kapara, esta opinión dice que el Koifer es una expiación. Vehanei, y estos dos o más testigos falsos, Lav Bnei Kapara Ninu, ellos no son pasibles de expiar nada. La propiedad de ellos no mató a nadie y no hizo nada. Ellos tampoco mataron a nadie. Es verdad, ellos vinieron a decir que el toro de fulano mató a alguien. Pero lo que ellos estaban, digamos, infligiendo en este fulano es que en el Shomayim, en el cielo, lo maten. Y el cielo sabe perfecto si el toro de este tipo mató o no. Y si realmente mató, sí, el toro mató, vos sos responsable de... Totalmente, por eso lo hacemos pagar. Claro que sí. Pero acá el problema es, estamos hablando siempre, no se olviden, testigos falsos. Sí. O sea, más allá de si el toro mató o no mató, no importa. Estos tipos no lo vieron, no estaban ahí. No estaban ahí. Entonces, los tipos estos vinieron a aplicar, digamos, sobre el acusado, muerte celestial. Pero pará, loco, el cielo no te necesita a vos. No necesita tu testimonio, ni tus jueces, ni nada. El juzgado celestial sabe perfecto qué es lo que pasó. No necesita el juzgado terrenal para decidir nada. Entonces, si estos testigos son falsos y venían a aplicar muerte celestial y el cielo no lo necesita, en realidad ellos tampoco necesitan ninguna capara, ninguna expiación, porque no hicieron nada.
y su propiedad no hizo nada tampoco. Entonces, ¿qué capara les vamos a hacer pagar a los testigos para que expíen? ¿Que expíen qué? Si no hay nada que expiar. No hicieron nada. ¿Se entiende? Por eso es que no pagaban el koifer. ¿Estamos? Ni siquiera dando un falso testimonio acerca de... No. BMs, déjame mirar rápidamente. Pero hay un muerto. Sí, hay un muerto. Por culpa de un toro. Ojo. Habría que ver, acá el Talmud lo trae, hay muchas opciones que podría tomar este caso. Que el muerto está, que el toro está, ese sería el caso más grave, o que el toro desapareció, o que el muerto desapareció, nadie sabe dónde está, y los tipos vienen y dicen, sí, lo mató el toro de tal, nosotros lo vimos. Hay tantas opciones diferentes que es difícil, ¿viste? Decir, bueno, este es el caso, aquel es el caso. Bien. Sí. Así que no sabría decir, ¿viste? Exacto. Estimo que les aplicaban latigazos, esa es la verdad, pero no lo dice claramente. Habría que mirar el Rambam, no lo sé. No miré. Habría que mirar, tarea para la clase que viene. Pero no lo sé. Bueno, sea como fuere, acá tenemos la razón por la cual no pagan el koifer es porque ellos, como testigos falsos, en realidad no tienen que expiar nada. Bien. El Talmud no se queda conforme con esta cuestión porque quiere analizarlo de otra manera, desde otra perspectiva. Vamos a ver. Lo que viene ahora, parte del concepto que viene ahora lo vamos a rechazar. Esto es clásico en el Talmud. Damos un par de vueltas y volvemos a lo que dijimos antes, que ya lo vimos, esto también ya pasó anteriormente. Pero incluso en esas vueltas se aprenden cosas muy interesantes. Pregunta el Talmud, la línea empieza en Ninhu. Nun, Yud, Nun, Hei, Vav. Así empieza la línea, de las líneas largas. La segunda palabra. Man Tana Kufra Kapara. ¿Quién es el Tana? Tana significa un personaje de la época de la Mishnah. ¿Quién es el Tana que opina que el koifer es kapara? Que esta cosa que le hacemos pagar al tipo porque su toro mató a alguien es kapara, es una expiación. O Rabjizda, viene Rabjizda de la época de la Gemara, ¿sí? Y dice, el Tana de la época de la Mishnah que opina así es, Rabbi Ishmael ben Oishel Rabbi Yochanan ben Beroika. Y esta opinión que dice que el koifer es kapara, que lo que se le hace pagar al tipo porque su toro mató a alguien es una expiación por un alma, digamos, es la opinión de Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yochanan ben Beroika. ¿Cómo sabes? De Tania, porque aprendimos en una braisa lo siguiente, 2 puntos. Venosan pidion nafshoy. Este es un pasuk, es un versículo que está en la Torá. Cuando habla de toda esta historia de un toro que cornea a alguien y lo mata. La Torá dice, el dueño del toro tiene que pagar básicamente, pidion nafshoy. Traducción literal, expiación, pidion, lifdois, expiación de su alma. Esta es la traducción. Dice la Braisa, Dmei Nizak. ¿Quién es su alma? ¿El alma de quién? ¿El alma del dueño del toro o el alma del muerto? Dice su alma nada más. Es raro, se puede entender de las dos maneras. Y como se puede entender de las dos maneras, como buenos Ibn, tenemos 2 opiniones. Una opinión dice, Dmei Nizak, estamos hablando del dinero, o sea, el valor en realidad, no dinero, el valor del muerto, el Nizak, el que recibió el daño. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver, lo va a decir el Talmud, pero yo me adelanto para que se entienda más fácil. El tipo este se murió y a través de tu propiedad, de tu toro, llegó la muerte de un tipo. Vos tenés que expiar por lo que este tipo valía. No es lo mismo matar a un rey, no digo no hay que matar a nadie, pero no es lo mismo que el toro corneó a un rey, corneó a un pobre mendigo que andaba dando vueltas. Somos todos seres humanos, todos tenemos valor, es verdad. Pero el rey es el rey, ¿qué te pasa? Tu toro mató a un rey, vale tanto el rey, y el otro tipo vale tanto menos, ¿qué va a hacer? La realidad. Eso no me gusta. Ya sé, pero es una realidad. Pero está en todas las jurisdicciones. Es una Se realidad. paga una indemnización. Claro, es lo que iba a decir. A una Te doy un mujer ejemplo. embarazada. Sí, Si eso. el toro mataba a una mujer embarazada. Ese es otro caso, está en la Claro. Teira también. Te doy un ejemplo sencillo.
muy payot. Está en el Talmud también. Muy payot. No es igual que en una reunión informal, en un asado, en tu casa, viene una persona conocida, lo que sea, y te dice: Adela, sos una burra. No es igual que si vos eras una diputada y estabas en el Congreso y presentaste tu proyecto de ley con todas las flores y se paró el diputado que está al lado tuyo y dijo: la señora diputada Adela es una burra, frente a todo el Congreso. ¿Es igual? No es igual, No. pero La vergüenza que vos pasás en tu casa porque un amigo tuyo te dice: sos una burra, es cero. Decime burra, tonta, decime lo que quieras, total. Pero la vergüenza que pasás en el Congreso frente a todo el Congreso argentino. ¿El diputado dice que sos burra? Menos. No, te hizo pasar vergüenza. ¿Cómo decís una cosa así frente Se a todo el dicen mundo? cosas peores. Bueno, ya sé, yo no quiero decir que no se pueden decir cosas feas, pero está claro que la vergüenza es otra. Entonces, existe un concepto, es súper largo esto, y lo voy a hacer súper resumido. Cuando uno le inflige un daño a otra persona, tiene que pagar ciertas categorías. Monarquía, claro. Una de esas categorías, son 5 cosas, una de esas categorías es boishes, vergüenza. La vergüenza que me hiciste pasar por el daño que me hiciste. Está claro que tu amigo en tu casa, en el medio de un asado, con un poquito de lejaim, que yo, te dijo burra, ni siquiera lo llevas a juicio. Ni siquiera lo llevas a juicio. ¿Sabes qué? Vos también sos un burro, ya está. Y en el Congreso vas a hacer, ¿cómo se llama? ¿Injurias? No, calumnias, injurias. Ahí está. Le vas a hacer un juicio al diputado por calumnias e injurias. Y le vas a cobrar unos buenos pesos. ¿Qué diferencia hay? Adela en todos lados. Sí, ahí soy diputada y en mi casa soy en mi casa. ¿Qué va a hacer? Y mis amigos me dicen burra y no pasa nada. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, entonces, la Toira de vuelta dice: Venosan pidien nafshoy. La Toira, la traducción literal de lo que dice es: el dueño del toro tiene que pagar la redención o expiación de su alma. Punto. ¿El alma de quién? ¿Del muerto o del dueño? Dmei Nizak. La primera opinión del Talmud es el valor del muerto, del dañado. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroika Oimer, dice este personaje: Dmei Mazik. No, el dinero, valor del dueño del toro. Eso es lo que él tiene que pagar. Que de vuelta, ya vimos que puede ser diferente. Un tipo vale 100 pesos y el otro tipo vale 200. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Bueno, una opinión dice el valor del muerto y la otra opinión dice el valor del dueño del toro. Pregunta el Talmud, esto es una construcción clásica. My love, ¿acaso no podríamos decir Behaka me falgue? La discusión es la siguiente, fíjense acá, esto es algo clásico también, tenemos dos opiniones. Yo me adelanté, perdón, antes de seguir adelante. Terminamos la braisa en la palabra Dmei Mazik, punto. Ahí terminó la braisa. Después viene el análisis talmúdico. En esta braisa tenemos dos opiniones. Uno se llama Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroika. El otro no tiene nombre. No sabemos quién es, porque no dice. Automáticamente lo llamamos Tana y en este caso Kama. Kama quiere decir el primero. El primer Tana, porque no sabemos quién es. El segundo tiene nombre, pero el primero no. Hay casos en los cuales el segundo no tiene nombre. Lo llamamos Tana Basra, el segundo Tana. Y así hay varias denominaciones. Pero sea como fuere, acá tenemos una discusión entre Tana Kama, que no es que es el nombre del tipo, es como decir la primera opinión, y Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroika. ¿Sí? Ahora, presentada esta discusión, queremos saber cuál es la raíz de la discusión. ¿Qué es lo que están discutiendo que lo lleva a cada uno a decir lo que tiene que pagar es el dinero del muerto o el dinero del dueño del toro? Y esto es lo que pregunta Talmud. My love, ¿acaso no podríamos decir Behaka mi falgei? La discusión es la siguiente, 2 puntos. Mar Sabar, una opinión opina, Kufra Mamoina, que el koifer es un dinero, deuda. Umar Sabar, y la otra opinión opina, Kufra Kapara, que el koifer es una expiación. ¿Qué pasa? Yo, dueño del toro, que mató a alguien, Dios libre y guarde, el toro mató a alguien. Bueno, la Torá dice que tengo que pagar. Ok, ¿cuánto pago? Si el concepto es kapara, es expiar, ¿qué es lo que tengo que expiar? Lo que yo tengo que expiar es el hecho de que
mi toro mató a un tipo. Mi toro mató a un tipo. ¿Sí? Un concepto es expiar y el otro. El otro es una deuda. Claro. Si mi toro mató a un tipo, pues mi alma necesita una expiación. Entonces, ¿cuánto pago? Entre comillas, esto ya sé que no te gusta, lo que vale mi alma. Porque yo necesito expiar. Mira lo que hizo mi toro. Ahora, si estamos hablando acá de una cuestión económica, una deuda, che, maté a un tipo, ¿cuánto tenés que pagar? Y lo que valía ese tipo. Es una deuda. Pobrecitos los huérfanos herederos que ahora se quedaron sin su padre, sin su madre, lo que sea. Bueno, por lo menos que se queden con unos mangos. ¿Cuánto valía tu papá? Y $1.000.000. Bueno, listo, toma, acá tenés. Eso es lo que tenés que pagar. Pero ¿cómo sabes si ¿Cuánto tenés vale? una deuda o tenés que expiar? Ah, bueno, esto es lo que están discutiendo, justamente. Lo que el Talmud quiere asumir, vamos a ver que no. El Talmud quiere asumir que esta es la discusión. Por eso, Tanakama, que es la primera opinión, dice The Main Isaac, el valor del muerto. ¿Qué es lo que el tipo opina? Acá estamos hablando de plata. Esto es una discusión de dinero. Entonces, ¿sabes cuánto hay que pagar? Pobre tipo, se murió, dejale algo a los herederos. Esto es una deuda. No más que eso, es una cuestión económica. Murió un tipo que ya no produce más, pagamos por el valor del tipo. La otra opinión dice, no, señor, ¿qué deuda ni deuda? Acá es una cuestión espiritual. Estamos hablando de, vino una muerte a través de tus manos de alguna manera. Tenés que expiar. Tenés una suciedad en tu alma. Mirá lo que pasó a través tuyo. Bueno, a través de tu toro, lo que sea, pero es tu toro. Expia. ¿Y cuánto tenés que expiar? Y por el valor de tu alma. Esa es la diferencia entre las dos opiniones. Lo que quiere plantear el Talmud, vamos a ver que no. Pero esto es lo que quiere plantear el Talmud. ¿Estamos? Sí. Bien, la línea empieza en Mamoina, casi en la mitad de la línea. Omar Rapapo. Dice Rapapo, Loy. De ninguna manera lo que acabamos de decir no está bien. No es correcto. De Kulei Alma. Todos, la traducción literal es todo el mundo. Pero no hay que confundir, todo el mundo acá son las dos opiniones que acabamos de citar. Tanakama, que no sabemos quién es, y Rabbi Ishmael. Todo el mundo opina Kufra Kapar. Las dos opiniones opinan que el koifer, que la Toira dice que hay que pagar una expiación, es una kapara. Todos opinan esto. Incluso si tenés que pagar el valor del muerto, no deja de ser kapara. Es una expiación por tu alma. Pejaja, y aquí, Pejaja mi falgue. La discusión es la siguiente. 2 puntos. ¿Por qué uno dice Nizak y otro dice Mazik? La discusión es la siguiente. 2 puntos. Mar Sabar, una opinión opina, una opinión dice Bende Nizak Shayaminan. Shuma, en hebreo Shuma, significa, hay otra palabra que vamos a conocer exacto, análisis, es sopesar el costo o el gasto de una cosa. Hay otra palabra más correcta, no se me ocurre. Evaluar, ahí está. Tasar, esa es la palabra, tasar. Tasamos el valor del muerto. Esto es lo que opina una opinión, vamos a ver por qué. Pero tasamos el valor del muerto. Umar Sabar, este es el que dice obviamente Bedeniza. Tasamos el valor del muerto. Y el otro opina Bedemazik Shayaminan. Tasamos el valor del dueño del toro. La discusión acá no es si es un koifer, si es una expiación. Seguro que es una expiación. La pregunta es ¿cuánto necesitas para expiar? ¿Y en qué se basa cada uno de ellos para definir si tasamos al muerto o tasamos al dueño del toro? La línea empieza así: Maitai Mayu de Rabbanan. ¿Cuál es la opinión de nuestros sabios? En este caso, esto es clásico también, Rabbanan, nuestros sabios, entre comillas, son la primera opinión. ¿Por qué? En todos los lugares, esto también es otra, son todos claros y todas reglas generales. Vamos a estudiar unos minutos más para terminar la idea. Igual es largo, pero no importa. En todos los lugares donde hay una opinión que no sabemos ni quién es, en este caso está Tanakama, y después se cita a otro personaje, lo que quiere decir es que la mayoría opina como la primera opinión. Y el otro personaje se llama Das Yahid, es un único que opina de esta manera. Y cuando vos tenés una discusión entre Rabin y Yahid, entre muchos y uno, alajá que Rabin, la alajá como muchos. Entonces acá el Talmud automáticamente lo toma como Rabbanan, nuestros sabios. ¿Qué opinan nuestros sabios? ¿Por qué nuestros sabios opinan que hay que analizar, tasar al muerto,
que para expiar por la muerte de este tipo tenés que pagar lo que el muerto valía. Neymar, este es más complicado. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a decir por afuera rápido y la clase que viene lo analizamos por adentro, porque si no, no vamos a terminar, vamos a estar media hora más solamente con esto. El Talmud analiza, esto es algo clásico, frases, palabras, expresiones de diferentes lugares. Y así como una expresión en un lugar significa un tema, tomamos toda esa expresión de ese lugar, lo aplicamos a otro lugar donde está la misma expresión y decimos que se aplica de la misma manera. Hay un lugar en la Torá, lo vamos a ver en la clase que viene en detalle, hay otro lugar en la Torá donde la Torá claramente dice que se analiza el dinero del muerto. El valor, sí, quiero decir, se tasa el valor del muerto. Porque los chicos se van quedando sin No, eso es otro problema. Él producía algo. Que se arreglen, ¿qué va a hacer? Yo ya comenté, no, hay que entender. Cuando uno estudia Talmud, qué pasa con el otro y la espiritualidad y el sentimiento, que no nos importa, no nos importa. Tendrá otras herramientas, que haga lo que pueda. O la comunidad se hará cargo de ellos, Sí. no nos importa. Era así, que era así, funcionaba así, Sí. era muy sano. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. Pero bueno, para terminar esta idea, para que no sea tan largo. Como en un lugar la Torá dice claramente que se tasa al muerto y utiliza una expresión, una palabra determinada para decir eso, y acá se utiliza la misma palabra, se tasa al muerto y no al dueño del trono.